Aquí tienes la parte 1 de la historia de Catherine Hale y Salas Wedlow, contada en español mexicano neutro, con el mismo estilo limpio, respetuoso y enfocado en valentía, honor y reconstrucción paso a paso. Parte 1. El día en que una viuda sin nada entró a un pueblo que no le dio nada, excepto esperanza. El viento de Wyoming en 1883 bajaba de las montañas Bighorn como una navaja, cargado de polvo y el olor lejano de nieve. Catherine Hale se apretó más el chal delgado sobre los hombros y bajó del porche de la tienda de abarrotes en Sheridan, con una cesta vacía en la mano. Había entrado esperando llenarla de harina, frijoles y tal vez un poco de carne salada si la suerte estaba de su lado. Pero la suerte no había estado de su lado desde hacía mucho tiempo. No hay crédito, ladró el tendero desde adentro, ya dándole la espalda antes de que ella pudiera responder. Las palabras golpearon más fuerte que el viento. Catherine no discutió. Solo asintió una vez, mantuvo la barbilla firme y bajó del entablado de madera. Su estómago dolía de no comer desde ayer. Su hijo Mike había desayunado apenas medio bizcocho esa mañana. Aún así, no lloraría. No en medio del pueblo, donde cada mirada se sentía como un peso. El dobladillo de su vestido arrastraba por la calle de tierra mientras caminaba, parpadeando rápido contra el ardor en los ojos. Sheridan estaba vivo a su alrededor. Ruedas de carro crujiendo, caballos pateando, hombres riendo afuera del salón. Pero ella se sentía apartada, como si todo el pueblo le diera la espalda. A pocos pasos, un hombre estaba apoyado contra un poste fuera de la caballeriza. Sombrero bajo, brazos cruzados sobre un abrigo que había visto muchos kilómetros pero se mantenía limpio. Botas gastadas, pero plantadas como si ninguna tormenta pudiera moverlo. La observó sin disimulo. Le negaron comida. Dijo su voz, baja y segura, cruzando el espacio entre ellos. Catherine se detuvo. La cesta se sintió pesada aunque estuviera vacía. Se tensó, luego asintió apenas. Algo encontraré, dijo en voz baja, los ojos yendo hacia el camino donde esperaba su carro. El hombre se apartó del poste y dio un paso más cerca. Tenía una forma de moverse, firme, sin prisa, como si no llevara dudas en el paso. Venga conmigo, dijo, tan sencillo como si ofreciera la mano. Le lleno la mesa esta noche. Ella apretó la cesta. Ni siquiera me conoce. No necesito conocerla, respondió él. Tiene un hijo que alimentar. Eso basta. Su mirada cayó al polvo entre ellos. No puedo aceptar caridad. No es caridad, dijo él. Es cena. Algo en su voz era firme pero gentil, sin dejar espacio para la vergüenza. Catherine levantó la vista y lo miró de verdad. Su rostro estaba curtido, pero no duro. Sus ojos tenían una suavidad que no encajaba del todo con su figura robusta, y había una arruga en la comisura de su boca, como si alguna vez hubiera sonreído mucho y luego lo hubiera olvidado. No era joven, pero tampoco viejo. Tal vez a mitad de los 30. Había algo sólido en el que la hacía sentirse más sólida solo por estar cerca. Lentamente, asintió. Él inclinó la cabeza, luego se dio la vuelta y la guió por la calle hasta donde su caballo estaba atado junto a un carro de carga embarrado. Me llamo Salas Wedlow, dijo mientras tomaba las riendas. Puede ir adelante o seguir atrás. Catherine Hale, respondió ella, subiendo al asiento. Mi hijo está en nuestra casa. A las afueras del pueblo, junto al arroyo. Silas chasqueó las riendas y el carro empezó a rodar. Entonces ahí vamos. El viaje fue silencioso, pero no era el silencio pesado de desconocidos. Era el silencio que deja espacio para respirar. Las ruedas crujían por el camino de tierra mientras el sol bajaba, pintando las colinas de oro. Catherine se encontró observando sus manos en las riendas, fuertes, curtidas, firmes, manos que parecían conocer tanto el trabajo como la contención. Cuando doblaron fuera del camino principal y siguieron el arroyo, su pequeña casa apareció a la vista. La cabaña se inclinaba un poco por la edad, el techo remendado con papel alquitranado y esperanza. Un niño estaba en el porche, descalzo y delgado, observando con ojos grandes mientras el carro se acercaba. ¿Ese es su hijo?
Preguntó Silas. Sí, dijo Catherine, la voz suavizándose. Se llama Maike. 7 años. Silas asintió. Míralo con atención. El carro se detuvo y Catherine bajó justo cuando Maike corrió hacia ella. Lo atrapó en brazos, levantándolo con una fuerza nacida de la necesidad más que de la facilidad. Tenemos visita, le dijo suavemente. Va a ayudarnos esta noche. Maike miró al desconocido con ojos hambrientos. ¿Trajo comida? Silas le dio al niño una pequeña sonrisa. Traje más que eso. ¿Te gusta el estofado de conejo? La cara de Maike se iluminó con una sonrisa. Sí. Desde la parte trasera del carro, Silas empezó a descargar provisiones. Carne salada, frijoles, papas, harina, hasta un buen corte de venado envuelto en tela. Catherine contuvo el aliento al verlo. Abrió la boca para hablar, pero él negó con la cabeza como para detenerla. Cocine, dijo simplemente. La cocina de la cabaña era pequeña, pero una vez que el fuego prendió, se calentó. Silas se movió con facilidad, cortando verduras mientras Catherine mezclaba harina y agua para bizcochos. Maike se sentó a la mesa, ojos muy abiertos de anticipación mientras el olor a carne asada llenaba el cuarto. Cocina como esposa de ranchero, dijo Catherine después de observarlo trabajar con habilidad callada. Creció en un rancho, respondió Silas. Mi madre murió cuando tenía 16. Aprendí lo que tuve que aprender. Ella sintió despacio, removiendo la olla. ¿Su padre? Se fue antes de que pudiera recordarlo. Sus manos se detuvieron en la tela. Ha estado solo mucho tiempo. Él se encogió de hombros ligeramente. Tomé trabajo donde pude. Arreé ganado al norte. Construí vías de ferrocarril. Nunca me quedé mucho en ningún lugar. ¿Piensa quedarse ahora? Preguntó ella con cuidado. Silas sostuvo su mirada. ¿Alguna razón para no hacerlo? Ella negó despacio con la cabeza. No que se me ocurra. Esa tarde él fue al pueblo por más provisiones. Catherine lo acompañó hasta su caballo. No nos debe nada, le dijo. Lo sé, respondió él simplemente. No es por eso que vuelvo. Ella levantó la mano sin pensar, quitándole un poco de polvo del cuello del abrigo. Entonces estaré aquí. Él asintió una vez, montó y cabalgó por el camino. Esta vez ella lo vio hasta que desapareció más allá de la curva del arroyo. La primera semana de regreso al rancho Farnum fue callada. Catherine se levantaba antes del amanecer, su hijo aún acurrucado bajo mantas de lana en el rincón que Silas había preparado para él. Se movía por la cocina con propósito silencioso, molía café, amasaba masa, avivaba el fuego. Sus movimientos eran medidos, como si temiera que demasiado ruido rompiera el hilo frágil que se había tendido sobre ellos. Maike se quedaba en el porche cuando no ayudaba a Silas con los caballos. Observaba todo, hombros tensos, ojos cautelosos. Silas nunca preguntaba sobre lo que el niño había visto o temido. Le pasaba a Maike un trapo aceitado y le mostraba cómo limpiar una silla de montar. No hablaba mucho, pero Maike se inclinaba hacia su silencio como si ofreciera refugio. Una tarde, después de que Maike se durmiera y los últimos platos estuvieran secándose, Catherine salió al patio. Encontró a Silas sentado al borde del pozo, jugueteando con la hebilla de su espuela. No sabe jugar ya, dijo ella en voz baja. Lo aprenderá, respondió él, sin levantar la vista. Toma tiempo. Ella cruzó los brazos contra el viento fresco. Sigo pensando que voy a despertar y se habrá ido otra vez. Sucede tan rápido. Un día era mi hijo. Al siguiente no era nadie. Él dejó la espuela a un lado y se puso de pie. No es nadie, dijo. No para mí. Ella no respondió, pero no se apartó cuando él dio un paso más cerca. La noche olía a caballos y ceniza y algo vagamente dulce, tal vez manzanilla silvestre creciendo al borde del campo. Un coyote llamó desde más allá de la cresta. Ella inclinó la cabeza hacia atrás y miró las estrellas. No sé cómo descansar, admitió. Incluso ahora, se siente mal.
Entonces no descanses todavía, dijo él. Solo quédate aquí. No la tocó, pero el espacio entre ellos vibraba con algo que no había existido un mes antes, algo cuidadoso, algo que elegía su forma. Al día siguiente Silas llegó del pastizal norte con una canasta llena de huevos y una astilla en la palma. Catherine tomó su mano sin dudar, abriéndole los dedos para encontrar el fragmento. Él siseó entre dientes cuando ella lo sacó con la punta de su aguja. Debería usar guantes, dijo ella, limpiando la sangre con una tira de lino. Los uso, dijo él. A veces. Ella levantó la vista. ¿Por qué no hoy? Él se encogió de hombros. No lo pensé. Ella dejó la aguja a un lado. Usted piensa en todo. Sus ojos se sostuvieron más tiempo del que ella esperaba. No en todo, dijo. No últimamente. Esa tarde se oyó martillar desde el lado este del granero. Maike estaba de pie sobre un taburete, clavando 2 tablas con cuidado. Silas estaba a su lado, sosteniendo la viga firme. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Preguntó Catherine, limpiándose las manos en el delantal. Maike no levantó la vista. Estamos construyendo un gallinero. ¿Para qué? Gallinas, dijo Silas. Él cree que deberíamos intentar tener algunas. La boca de Maike se curvó apenas. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Catherine retrocedió, la garganta apretada. La última vez que había visto a Maike construir algo, intentaba hacer un barquito de juguete con madera de desecho y cuerda. Eso había sido antes. ¿Mantendrá el calor en invierno? Preguntó. Aún no, dijo Maike. Pero lo hará. Silas tocó el hombro del niño. Tiene buen ojo para los ángulos. Entonces puede enseñarme algo, dijo Silas. Esa noche encontró a Maike dormido en la vieja mecedora de Silas, un palo medio tallado apretado en su puño. Lo levantó con cuidado y lo llevó al rincón, sus dedos apartándole el cabello de la frente. Abajo, Silas había encendido solo una lámpara. Estaba junto a la ventana, brazos cruzados, mirando la oscuridad. Podría habernos mandado seguir nuestro camino, dijo ella. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. No quise, respondió él. No es lo mismo que decir por qué. Él se volvió. Porque entró a mi tierra con nada más que verdad entre los dientes. Porque no pidió simpatía, solo una oportunidad. Porque llevo esta casa llena de silencio demasiado tiempo. Y ahora hay pan en el horno y un niño en el patio. ¿Y usted? Se detuvo, la mandíbula apretada. ¿Y yo? Él la miró como si las palabras tuvieran peso. Usted hace que se sienta como un hogar. Ella no lo alcanzó. No todavía. Pero se quedó lo bastante cerca para sentir el calor de su pecho, para ver el subir y bajar de su respiración. El reloj hacía tic-tac desde la repisa. Afuera, el viento movía la hierba débil. No sé cómo volver a ser de alguien, susurró ella. Entonces lo descubriremos despacio, dijo él. Nadie la está apresurando. Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el suelo bajo sus pies se mantenía firme. No volvieron a hablar esa noche. Pero cuando él la acompañó hasta la puerta del rincón donde dormía Maike, su mano rozó la de ella, y ella no se apartó. Y cuando se acostó junto a su hijo, su respiración suave a su lado, cerró los ojos y se permitió creer, por primera vez, que tal vez no tuviera que seguir corriendo. El último hielo se derritió en silencio, goteando de las barandas de la cerca y formando riachuelos finos que se hundían en la hierba temprana. El valle se suavizó con el cambio de estación, y con él llegó un ritmo nuevo, no apresurado, nada en la tierra de Silas lo era nunca, pero constante, tejido de trabajo compartido y comprensión sin palabras. Catherine estaba en el terreno del jardín detrás de la cabaña, mangas remangadas hasta los codos, uñas oscuras de tierra. Presionó el talón de su bota en la tierra y abrió un surco para las semillas de zanahoria que Maike tenía en la mano. Él se arrodilló a su lado, ceño fruncido de concentración. Parejo, dijo ella suavemente. No muy profundo.
Él asintió y dejó caer las semillas una por una, lento como oración. Desde el techo del granero llegaba el martilleo. Silas y Maíque ponían tejas nuevas. Maíque se agachaba abajo, Silas guiando su agarre en el martillo. No hablaban mucho, pero la espalda de Maíque se mantenía más recta que semanas atrás, y desde donde ella estaba, Catherine podía ver cómo escuchaba. Más tarde esa tarde, Silas le pasó un bulto de tela doblada en la mesa de la cena. Los MC Creati lo cambiaron por esto, dijo. Pensé que podría usar algo mejor que lo que ha estado usando. Dentro había 2 carretes de hilo, uno marrón, uno azul pizarra, y un par pequeño de tijeras de costura. Los mangos eran suaves, las hojas todavía afiladas. No tenía que hacerlo, dijo ella, pasando un dedo por el acero. Lo sé, respondió él, tomando un sorbo de su taza. Quería. Catherine lo estudió a través de la mesa. La luz de la lámpara atrapaba las arrugas cerca de sus ojos, la cicatriz tenue en la sien, la forma en que nunca se movía inquieto pero siempre parecía escuchar algo debajo de la superficie. ¿Alguna vez pensó en casarse? Preguntó. Silas no se inmutó. Una vez, hace años. Se fue antes de la primera helada. ¿Por qué? Dijo que amaba la tierra más de lo que podía amarla a ella. Catherine bajó la vista a las tijeras en su regazo. Se equivocó. Él no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Al día siguiente llegó viento y los primeros signos de lupino de pradera a lo largo de la cresta. Silas salió antes del amanecer a revisar la línea de pastoreo sur. Catherine le empacó un bizcocho envuelto en tela y se lo entregó sin mirarlo a los ojos. Estaré aquí cuando vuelva, dijo. Él asintió una vez y tomó las riendas. Con Silas fuera, la cabaña tenía un silencio diferente. Maíque la siguió en las tareas con nueva energía. Inspeccionando las cajas de anidación de las gallinas, sacando una astilla del poste de la ropa. Catherine se encontró tarareando mientras trabajaba, una melodía que no había pensado en años. Al mediodía dejó que la masa subiera más tiempo del usual y cortó una astilla de panal que había guardado en la despensa. Cuando Silas regresó cerca del atardecer, polvo le cruzaba el abrigo y los flancos del caballo. Desmontó con un gruñido y le pasó a Maíque un pequeño bulto envuelto en papel encerado. Encontré ciruelas silvestres a unas 5 millas, dijo. Pensé que tu mamá sabría qué hacer con ellas. El niño corrió adentro gritando por un frasco. Catherine salió al patio, brazos cruzados. Ha estado cabalgando todo el día y lo primero que hace es entregar fruta. Siempre hace algo mejor de la nada, dijo él. Ella lo estudió un largo momento. ¿No le teme a dar? No, dijo él. Incluso cuando no regresa. Él miró hacia el granero donde Maíque acababa de encender la lámpara. Ahora sí regresa. Esa noche, después de que Maíque se durmiera y los platos se enfriaran en el escurridor, Catherine salió. Silas estaba bajo el algodoncillo, brazos sueltos a los lados, ojos en las estrellas. Ella caminó hacia el despacio, su mano cerrándose alrededor de la de él. Quiero quedarme, dijo. Él se volvió hacia ella, algo desprotegido en su rostro. Esperaba que lo hiciera. Estoy aprendiendo todavía cómo. Yo también, dijo él. Se quedaron así un largo rato, sin hablar, su cabeza contra su hombro, su pulgar trazando el dorso de su mano. El aire olía a heno cortado y humo de leña, la clase de noche que se asienta en los huesos. Y cuando la besó, no fue repentino ni brusco. Fue lento, como la tierra calentándose bajo nieve derretida, como algo que había esperado lo suficiente para no necesitar apresurarse. Cuando sus labios se separaron, su voz fue callada contra su pecho. Dijo que yo era la mujer que había estado esperando. Él asintió. Todavía lo es. Y en ese silencio entre palabras, entre los latidos que los habían traído hasta aquí, ella entendió algo que antes no encajaba. El amor podía crecer en silencio, en firmeza, en el espacio donde nadie pedía más de lo que ya se daba libremente. Detrás de ellos, las ventanas de la cabaña brillaban suaves y doradas, y la tierra se extendía amplia y abierta, esperando la vida que construirían juntos.
¿Y si el mayor miedo no fuera perderlo todo, sino creer que nunca volvería? ¿Y si la persona que más te impide sanar eres tú mismo? Catherine Hall y Salas Wedlow vivieron años con esa pregunta clavada en el pecho. Y lo que hicieron con ella no solo reconstruyó una familia, reconstruyó 2 vidas enteras y cambió un valle para siempre. Décadas pasaron sobre Wyoming como nieve que cae suave y luego se derrite para dar paso a nueva vida. El rancho Farnum siguió creciendo. Nadie del mundo de abajo lo encontraba por casualidad. Los rumores se convirtieron en leyendas, la viuda que llegó con un hijo y una cesta vacía y terminó sosteniendo todo, el ranchero solitario que abrió su puerta a una desconocida, y encontró el hogar que nunca supo que le faltaba. Dentro del rancho, la casa se agrandó. Se añadieron alas con manos pacientes. Una biblioteca para los libros que Catherine seguía trayendo de Sheridan, un invernadero calentado por estufas de leña para tener verduras todo el año, cuartos para niños que llegaron poco a poco. Catherine dio a luz a su tercer hijo en primavera, cuando la nieve se derretía y los arroyos cantaban. Lo llamaron Elías, por el reverendo que había unido sus vidas. 2 años después llegó una niña, Lily, con ojos como los de su madre y una curiosidad que llenaba la casa de preguntas. Luego vinieron mellizos, Samuel y Emma, que corrían por pastos calentados y aprendían a leer el cielo antes que las letras. Silas les enseñó lo que la tierra le había enseñado, a leer el viento en la hierba, a encontrar agua bajo la nieve, a construir con madera que no cede. Catherine les enseñó lo que trajo de Missouri, palabras que curan, historias que dan esperanza, la certeza de que las cosas rotas se pueden reconstruir, si estás dispuesto a intentarlo con paciencia. La casa se llenó de risas, de dibujos pegados en las paredes, de música que Catherine tocaba en el viejo piano que Silas mandó traer desde Cheyenne. Los niños crecieron fuertes, curiosos, amados. Nunca conocieron hambre ni miedo de abandono. Supieron desde pequeños que tenían padres que eligieron quedarse, que construyeron refugio no solo con madera y adobe, sino con decisiones diarias. Una tarde de otoño, cuando los niños ya eran jóvenes y ayudaban en el jardín y en el establo, Catherine y Silas subieron a la loma sobre el arroyo. Desde ahí se veía todo, pastos verdes rodeados de colinas, la casa creciendo como árbol antiguo, arroyos cantando, niños trabajando juntos abajo. Catherine tomó la mano de Silas. «Mira lo que hicimos», dijo en voz baja. «No solo sobrevivimos. Creamos algo que dura». Silas apretó su mano. «Cuando entraste por esa puerta hace 30 años con una cesta vacía y ojos de tormenta, pensé que solo te estaba dando un plato de comida. No imaginé que terminaríamos reconstruyéndonos el uno al otro». Ella sonrió, ojos brillantes. «Y yo pensé que solo buscaba recuperar a mi hijo. Resultó que encontré un hogar y a la persona con quien quería compartirlo». Abajo, Maike enseñaba a Lily a tallar madera para un canal nuevo. Samuel y Emma discutían riendo sobre la mejor forma de plantar semillas de invierno. El rancho respiraba vivo, fuerte, como el lazo que Catherine y Silas habían tejido día a día, callado, sólido, inquebrantable. Silas miró el horizonte. «Algún día los niños preguntarán por qué llegamos aquí. ¿Qué les diremos?» Catherine apoyó la cabeza en su hombro. «Les diremos la verdad. Que a veces llegar sin nada te lleva al lugar correcto. Que 3 días pueden cambiar una vida entera. Que el mayor tesoro no está enterrado en la tierra ni en el ganado, está en aprender a perdonarte cuando fallas, en elegir quedarte cuando todo te dice que huyas, y en entender que las cosas rotas, incluyéndote a ti mismo, todavía pueden ser útiles, si decides reconstruirlas con paciencia». Se quedaron ahí un rato más, mirando el rancho que habían hecho hogar. El sol bajó despacio, tiñendo todo de dorado y violeta. Abajo, las risas de los niños subieron con el viento suave. La casa esperaba con luz cálida en las ventanas. Catherine apretó la mano de Silas. «Gracias por darme la oportunidad cuando todos esperaban que me derrumbara». «Y gracias a ti», respondió él, «por quedarte cuando pudiste irte, y por enseñarme que el peor castigo no es lo que te hace el mundo, sino lo que te haces tú mismo cuando te niegas a soltar la culpa». Y así,
la mujer que llegó con una cesta vacía y un hijo hambriento, y el ranchero que abrió su puerta a una desconocida, terminaron construyendo algo eterno, una familia que creció fuerte en las llanuras de Wyoming, un hogar que el valle guardó celosamente, un amor que demostró que a veces lo más valioso del viejo oeste no era oro ni tierra, sino dos personas que eligieron reconstruirse mutuamente, día tras día, hasta que lo perdido ya no pudo tocarlos nunca más. Lección final que puedes llevarte hoy mismo. Lo perdido no siempre regresa igual, pero sí puede volver de una forma mejor. Perdonarte no significa borrar el pasado. Significa decidir que tu vida vale la pena seguir vivida, aunque hayas fallado antes. Porque mientras sigas respirando, sigues teniendo tiempo de hacer algo bueno con lo que te queda. Y a veces, la persona que más necesita tu paciencia, eres tú mismo. Fin absoluto de la historia.